¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Estamos pasando un momento tremendamente tenso, lo hemos dicho varias veces, lleno de gente muy estentoria, con mucho grito, mucha amenaza, mucha cosa. Y bueno, lo que se necesita cuando quizás todas estas cosas están pasando simultáneamente en varios lugares es haber la reflexión, es el análisis, es saber qué significa todo esto, para dónde puede llevar. Conversando con montones de personas acá, hemos tratado de alguna manera entender un poco lo que está ocurriendo no solamente en nuestro país, sino que también en el mundo. Vamos a conversar hoy día con Alberto Mayol, que lo conocemos pero perfectamente, ha venido muchas veces, sociólogo, bueno, ha tenido gran presencia en la academia y ha escrito como columnista en medios también. Gracias por estar con nosotros una vez más, Fernando. Alberto. Por supuesto. Y lo primero que te quiero preguntar es, ¿son exageraciones mías o esta cosa puede de alguna manera, no sé, salirse de los rieles de lo que está pasando? A ver, primero, esto es muy grande. Lo que está pasando en el mundo es muy grande, es muy importante, y las cosas importantes se salen de los rieles con cierta probabilidad. No es seguro, pero típicas estadísticas históricas, digamos, de, qué sé yo, 13 grandes cambios imperiales, mundiales, 9 fueron con grandes guerras. ¿Ya? Es difícil que ocurra sin eso, pero puede ocurrir. Entonces, son los momentos en que debe predominar un análisis que es mucho más complejo que el análisis de latencia. O sea, hay que ir a ver las dimensiones que no se pueden ver, las que no se pueden medir, tratar de poder parametrizarlas y medirlas en algún punto para poder saber más o menos de qué tamaño es el animal y todo ese tipo de cosas, para ver para dónde vamos, porque esto efectivamente es un cambio muy grande y analizarlo bien. Fíjate, me acordé, mientras me hacía la pregunta, hay un autor norteamericano, se llama Emanuel Wallerstein. El año 90 publica un libro y dice, ¿no será que la caída del muro de Berlín predice la crisis del liberalismo? Porque todo lo contrario de lo de Fukuyama, ¿no? Que lo va a decir después, lo contrario. Él está diciendo, el sistema mundo funciona como un todo. Si el órgano auxiliar del sistema mundo, que era el socialismo real, ¿ya?, se cae, el siguiente paso es que se caiga el resto de la estructura. Es un análisis de latencia. Parecía una ridiculez. Hoy día está en crisis el liberalismo político. Sí. Entonces hay que ir a mirar, a ver si logramos desentrañar las variables que están por debajo. Ahora, el problema de todo esto, y no lo he dicho de esta forma, pero lo voy a decir, el problema de todo esto es que uno tiende a, de alguna manera, no involucrarse con las cosas que eventualmente pueden traer señales pérfidas o malas. ¿Por qué? Porque eso le provoca inmediatamente inseguridad, provoca una serie de cosas y por lo tanto la tendencia es a decir, sí, oye, pero esto ha pasado antes y después se forman muros y después las Naciones Unidas intervienen y todo lo demás. Sí, pero lo que también ha pasado antes es que de repente queda la crema. Entonces, sí, el punto es cómo sin provocar una exagerada, qué sé yo, un nervio general, sí, exagerado, poder entender cosas que todos los días da la impresión de que van escalando un poquito. Claro, lo que pasa es que yo creo que hay que distinguir entre aquellos elementos que son fuente de análisis confiable, que no es muy fácil, no por las noticias falsas, sino porque qué variables son las que realmente importan. Como un ejemplo, la comunicación del presidente Trump establece un copamiento mundial de la comunicación donde él se ve muy poderoso. Pero documento oficial de Estados Unidos, de noviembre del año pasado, dice que Estados Unidos establece una estrategia hemisférica. Y que todos dijeron, significa que se achica. La estrategia anterior de Estados Unidos era global.
con Sí. la palabra global explícita. Todo el mundo. Todo el mundo pasa a ser hemisférica. Y cuando se refiere a hemisférica no se refiere al hemisferio occidental, se refiere al hemisferio americano, que nunca se había llamado así. Y que ahora le agrega Groenlandia porque es una forma de decir, mira, me quedo un poquito metido para allá, pero me ordeno aquí, que Estados Unidos nos había dejado abandonado, para bien o para mal, según como se mire, desde el año 2000 para adelante, que se había dedicado a otras cosas. Y resulta que ahora vuelve y dice, no, América Latina tengo que recuperarla. Y se preocupa de una perspectiva hemisférica. Entonces todos dicen, no, es que Estados Unidos está súper poderoso. Estados Unidos está retrocediendo. Estados Unidos está con un análisis económico que es real por parte de Trump, que dice, no, tenemos poco músculo económico y mucha grasa, tenemos que bajar los gastos, y por eso Estados Unidos va a todos los países y le dice, yo le doy apoyo. Argentina, por ejemplo, deme plata, le dicen. No, no, plata no, yo le doy apoyo para que usted gane la elección, y ahí vemos qué hacemos. Hacemos negocios juntos. Yo gano y usted gana. ¿Ya? Y lo que usted gana me lo tiene que comprar a mí después en servicio. Y está sacando plata de todas partes y lo ha hecho bien en ese sentido. Ahora se salió de 66 organizaciones de Naciones Unidas. Sí. No lo hizo con escándalo. ¿Por qué no lo hizo con escándalo? Porque no es el tema político lo que le importa. Se va a ahorrar 25.000 millones de dólares. Está viendo de dónde saca en todas partes porque tenía mucha grasa y poco músculo y ya entiende que las capacidades políticas de Estados Unidos de financiar su deuda con influencia política no era tan clara. Entonces está jugando otro partido y mientras tanto habla de otras cosas. Ahora, ahí hay ciertos elementos que de pronto entran en este cuadro que tú has descrito y que de pronto genera esta duda de que, a ver, ¿hasta dónde esto es solamente una reacomodación estructural de la situación estadounidense o es una reestructuración que va más allá y que para eso necesita mayor territorio? Por ejemplo, la situación respecto de Groenlandia, que afecta la OTAN y que afecta a Dinamarca, sin duda. La situación del Canal de Panamá, que la invasión a Venezuela para llevarse a Maduro y quizás mucho más fuerte para, como lo dijo él explícitamente en la Cámara, dijo, nosotros vamos a administrar Venezuela. Bueno, todo ese tipo de cosas da la impresión de que se pueden hacer porque es Estados Unidos, pero Estados Unidos puede tener contra. Y esa contra, ¿cómo viene? ¿Qué se hace? ¿Quién la da? No, yo creo que Estados Unidos, todo lo que está haciendo está en un juego. Los acuerdos políticos no son solamente explícitos, muchas veces implícitos, y todos entendemos lo que están haciendo, y si yo no doy una señal de no, entonces se hace. A veces son más explícitos probablemente. En el caso de Estados Unidos con Rusia han sido acuerdos que no son públicos, pero es evidente que han habido acuerdos, ¿no? En el caso con China es distinto, es un baile, es un juego, ¿no? Pero al final Estados Unidos sabe que su relación no puede ser altamente conflictiva con China, y China sabe lo mismo respecto a Estados Unidos, que no les interesa entrar en un juego más álgido, y por eso el juego de China de haber apoyado a Rusia para que hiciera lo que tenía que hacer respecto a las presiones de la OTAN hacia Oriente, ¿ya? Esa señal de apoyo es simplemente resume el nivel de conflictividad acotado. Fíjate que lo interesante de esto es que todas estas cosas están medias dichas. Kissinger dijo, mira, lo que viene después, ¿ya? Es que va China, Taiwán, ¿ya? Rusia, Ucrania. Eso es lo que viene, ¿ya? Poco antes de morir. Y antes de morir, justo antes de morir, pocas semanas antes de morir, se fue a China a sacarse una foto con Xi Jinping, como diciendo a Estados Unidos, hay que hacer el acuerdo. O sea, este es el verdadero socio. Este es el verdadero socio, no hay otra posibilidad, ¿ya? Entonces toda la lectura, y voy más lejos, el gran geopolítico después de Kissinger es un ruso, que es Alexander Dugin. Y Alexander Dugin lo que predijo es lo que venía, es un mundo multipolar donde las potencias se hacen cargo de zonas, de zonas del mundo. Y estableció cuáles eran las zonas, ¿ya? Y los territorios en disputa. Y las zonas son fundamentalmente tres, ¿ya? Y donde
donde hoy día lo que nos está ocurriendo es que Estados Unidos está dejando un poco de lado a Europa y Europa se está sintiendo bastante relegada y por tanto hay una cosa media compleja, pero todavía está muy difícil de entender porque la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, fue y le entregó todo a Trump, mientras Francia y Alemania están en contra de Trump. Entonces, no se entiende qué está pasando ahí, hay un lío, no sabemos dónde va a terminar, pero en general se cumple bastante lo que dice Dugin. Entonces, en realidad, si uno mira los grandes autores, esto más o menos tiene una lógica. El resto es ruido, ruido que sirve políticamente. A Estados Unidos le ha servido tomar control de Venezuela, le ha servido en plata y le va a servir políticamente. A pesar de que es una cosa ominosa, porque en realidad el pilar del chavismo hoy se llama Donald Trump. Claro. Entonces, pero al mismo tiempo efectivamente tomó control. ¿Pero de qué estamos hablando? Cuba y Venezuela son países simbólicamente importantes, pero muertos políticamente, sin capacidad de acción real. Entonces, yo creo que todo el mundo entendió, y además Trump no lo ocultó, que cuando decía nosotros vamos a administrar Venezuela, está hablando del petróleo. Petróleo. Sí. A ver, esto es una conquista muy Han empezado a hablar harto de Chile a propósito también. Pero si están buscando... A ver, los minerales críticos hoy día son cruciales. El cobre está a casi $6 la libra, o sea, una cosa que, recordemos, cuando era chico, 0,79, 0,80. Claro. Estamos hablando de una cosa de loco. El litio va a pegar un ciclo alcista, tal vez no espectacular como el 2022, pero va a pegar un ciclo alcista. Viene las tierras raras. Ese es el tema de Groenlandia. Estados Unidos no tiene, Occidente en general tiene pocas tierras raras. Y China tiene un montón. Le da una ventaja para la electromovilidad muy grande. Entonces Estados Unidos dice, mira, ¿sabes qué? En realidad nosotros no tenemos, avanzamos por ahí, China nos adelantó, no estamos prioritarios para la electromovilidad y la electrificación en general, volvamos al petróleo. Y mientras tengamos 10 años de muchísimo petróleo, y mientras obligamos a los europeos a que nos compren porque el petróleo no es para Estados Unidos, es para vendérselo a Europa, ¿ya? Entonces, el análisis de Trump es un buen análisis de contención, que aparece expansivo, pero es de contención y es muy inteligente. Ya, pero desde ese punto de vista, Alberto, nosotros inauguramos un nuevo presidente dentro de poquito tiempo más, que tiene una lectura ideológica que puede coincidir en ciertas materias con Donald Trump perfectamente bien. ¿Tú crees que la relación que Trump va a tener con el presidente electo José Antonio Kast va a ser una de amo-siervo, socio, no va a haber relación? ¿Cómo va a ser? Chile va a tener que construir una estrategia en la cual quede claro, hoy día, para análisis internacional, Chile es el país minero más interesante del mundo, pero con riesgo político, no con un riesgo grave, pero le asignan un riesgo político que se calcula en plata cuando tú calculas un proyecto. Hoy día Chile es menos interesante que Australia, que tiene mucho peores minerales de lo mismo, ¿ya? Y resulta que está peor evaluado. Eso es lo real en el mundo minero. Entonces, José Antonio Kast tiene que resolver ese entuerto. Tiene que además resolver ese entuerto sin regalarse. Porque Estados Unidos puede entrar y decir, oye, a ver, momento. Nosotros le administramos el país. Nosotros administramos el cobre, qué interesante todo esto. Por eso los precios tan altos tampoco son tan bonitos. Y tampoco son tan interesantes, porque aumentan la probabilidad de toda clase de imaginaciones políticas y también industriales. De, oye, tengo un sustituto que vale $7 el equivalente, y la verdad es que ya estamos cerca, puedo tratar de meterlo en el mercado. Entonces, hay que tener mucho ojo porque hay que hacer una estrategia muy grande. Y por otro lado, con China. China es un país que si tú haces un buen diseño, se llega a acuerdo. China pudo impugnar mucho más fuerte el acuerdo SQM-Codelco. No lo hizo. No lo hizo. No lo hizo porque entendió que su concepto principal es el concepto de soberanía. Y que a él no le gusta que lo molesten y por tanto no molesta si insistió por la vía judicial. Si la vía judicial no funcionó, está bien, no hizo nada más. Entonces, ¿Y la relación que puede tener el presidente
José Antonio Cast con Xi Jinping, yo fíjate que no he visto al presidente electo tratando de meterse al baúl de los gritones ni No. de los estos que están en todas partes, digamos. Lo veo todavía extraordinariamente racional. Entendiendo que la cosa es compleja, que no es una broma Sí. y que es lo que la verdad no entendió el presidente Boric. O sea, entrar, a él le conviene entrar, que ojalá le conteste Trump. Pero la verdad es que no tiene ningún sentido para efectos de la diplomacia internacional entrar en ese tipo de discusión. Es una discusión en la cual 2 palabras te significa entrar en una negociación porque va y te dice 30% de aranceles y tú tienes que entonces sentarte, te lo va a dejar en 10%, pero en la pasada te va a enredar el partido, te va a meter un par de patentes de medicamentos. Es un negociador inmobiliario. Nosotros estamos acostumbrados a los negociadores financieros que salen con la misma carpeta con la que entraron. ¿Ya? El inmobiliario sale con cosas, con objetos, materiales. Entonces la negociación con Trump es muy distinta a la que estamos acostumbrados y es un jugador que sabe jugar al riesgo, que te dice, mire, si es que yo me volví loco y para usted es un problema, pague por mi locura. Claro. Y lo hace muy bien, y no hay ninguna locura en esa locura. Oye, y desde ese punto de vista, ¿cómo ves tú que puede ser la relación del presidente electo con Estados Unidos y con los países de América Latina, que muchos de ellos están sufriendo el impacto de un trato con Estados Unidos que es distinto al nuestro? Yo creo que tiene una gran oportunidad José Antonio Cast, una gran oportunidad. Primero porque tiene un continente que está más bien afín y por tanto llegar a acuerdos no va a ser algo engorroso. Los gobiernos de izquierda que hay son gobiernos que sí están dispuestos a conversaciones. Nadie puede negar, y lo dijo en su primera comunicación política Lula respecto a José Antonio Cast, estoy aquí para colaborar. México lo mismo. O sea, hay una oportunidad de articulación importante que es indispensable porque todo el mundo está funcionando en grupos. Entonces, no tiene mucho sentido ocupar, o sea, hoy día va a ser, irónicamente, la derecha va a tener la oportunidad de cumplir ese sueño de la izquierda que nunca funcionó, de unificar ciertos los intereses de América Latina y trabajar en conjunto. Es lo más conveniente. Es lo más conveniente para Bolivia, para Argentina. Argentina necesita un acuerdo bueno con Chile porque Chile le sale mucho mejor que Chile se haga cargo de sacar los minerales de Argentina, sacarlos hacia el Pacífico. O sea, tiene todo el sentido. Bolivia no está produciendo en la práctica. Necesita experiencia en litio, necesita experiencia industrial, que no la tiene y la necesita. Necesita profesionales, todo eso lo tiene Chile. Entonces, la relación con Perú también se puede armar un escenario. Y eso le puede permitir además tener una capacidad de control y de negociación mayor a Chile. Chile tiene la última oportunidad, a mi juicio, para el desarrollo. O sea, porque se detuvo ese proceso de avance hacia el desarrollo. Las transformaciones fueron finalmente disruptivas y no generaron el desarrollo, generaron un mayor bienestar en muchos aspectos, pero no con una estrategia de desarrollo. Y hoy día Chile no tiene una estrategia de desarrollo. Y si la tiene, va a tener que tenerla en este contexto, no la va a tener que tener así como traigamos Sí. el manual del pasado. Ahora, tú fuiste muy cercano al Frente Amplio en un momento Bueno, dado. Primer candidato presidencial de Frente Amplio. Además, primer candidato presidencial del Frente Amplio y todo lo demás. Y bueno, todavía queda Sí. un tiempo para antes del cambio de mando. Hablemos de esta palabra que siempre se dice cuando está un presidente a punto de salir, que es el legado. ¿Qué deja el gobierno del presidente O Boric? sea, y el deja Frente Amplio? un par de leyes, algunos cierres de resolución del tema ISAPRE, resolución del tema de pensiones, que pasar a 16% le habría costado mucho más a un gobierno de derecha que a un gobierno de izquierda. O sea, un reordenamiento que venía de la misma lógica anterior. En la práctica es un segundo gobierno de la nueva mayoría, pero en su versión post-Peñalillo. Y el resto de lo que es el proyecto Frente Amplista, nada en términos de que
el presidente Boric apostó a gestionar su liderazgo a partir de una ausencia de significado, de mover los significados todos los días. A veces eso generó problemas. Explícate eso, ¿qué es mover un significado? Me reúno en un país determinado con los empresarios y les digo todas estas garantías, todos quedan felices, les parece un tipo brillante que explicó muy bien todo lo que tenía que explicar. Al día siguiente da una entrevista en el periódico más importante del país diciendo, mire, yo sueño con que se termine el capitalismo. ¿Ya? Esas contradicciones que estamos tan acostumbrados con el presidente Boric anulan el significado de su existencia. ¿Quién es Gabriel Boric? ¿Qué significa? Los líderes en general, todos los líderes, nacen de un accidente, de la historia, no un accidente de ellos, un accidente de la historia. No es normal que salgan los líderes. Es una patología que se puede convertir en algo virtuoso. Entonces tú naces de un problema, simboliza el problema, y los seres humanos somos extraños y decimos, el que simboliza el problema se puede hacer cargo del problema. Cuando logran hacerse cargo del problema, ese momento ya te convertiste en un líder propiamente tal. Pero muchos se quedan en el síntoma preliderazgo. En momentos de crisis, esas personas que están en un preliderazgo pueden ser presidentes, pueden ganar una elección, ¿ya? Porque el mundo está demasiado débil. Dime una cosa, Alberto. ¿Qué signos debieran haber, a tu juicio, que debiera pasar en este momento que es todo muy álgido y muy incierto? ¿Qué se necesita que se vea para que uno entienda de que, a ver, la racionalidad manda y no qué sé yo, el golpe de, qué sé yo, la gente que quiere tener más esclavos nomás? Bueno, yo creo que lo primero es retomar una cosa que se nos olvidó. Una época que había incluso crecido tanto que ya pasó a ser una especie de problema, que toda la política era programas de política pública. Todo era eso. Y había muy poca política realmente. Ahora tenemos la situación contraria. La política de Palacio es todo. O sea, Trump se da vuelta, mira, mientras está dando la entrevista a todos los medios, y dice, qué lindo que está el salón de baile. Es una cosa versallesca completo, ¿no? Entonces, todo es política y simbología, y nada tiene materialidad. Tú dices, bueno, y tú vas a mirar los programas de política pública y son débiles, son frágiles, son caros, pero sin complejidades. Entonces, eso es fundamental para ordenar las instituciones. Dicen, hay problema de instituciones. Sí, pero si las instituciones no hacen cosas, ¿quién va a creer en las instituciones? Tienen que haber programas de política pública, tiene que haber diseño de políticas públicas, tiene que haber proyectos a varios años, tiene que haber, vamos a construir tal cosa porque conduce a tal lugar, ruido, se hace y termina, el mejor ejemplo de época, a mi juicio, ya nadie se acuerda, son los medidores eléctricos. ¿Te acuerdas del escándalo que se produjo? Porque llegaban los medidores inteligentes, que venían con 5G incorporado, qué sé yo. La verdad es que eso fue solamente que allí se depositó por un rato, por un par de semanas, hasta que lo votaron, el malestar social. Obviamente no era un instrumento alienígena, claro, que venía a sacar información. Pero servía para que se transformara en enemigo. El enemigo. Claro. Entonces, estamos en eso, digamos, y frente a eso es muy difícil que se logre superar. Yo diría que el único que logró superar fue el único momento que logró hacerlo, además, fue Mario Marcel cuando le dicen, oye, hay que hacer el siguiente retiro. Y él, en vez de decir, ya, pero que sea chiquitito, que para los que ganan tanto, él dice, ¿saben qué? Yo no creo en esto. Esto es un error. No hay que hacerlo. Y como que la gente se alivió, dijo, qué bueno, cree en algo este gallo. O sea, alguien que cree en algo, está seguro, le damos la mano y se acabaron. Bueno, estamos todavía en este corredor, en esta cinta mecánica que se está moviendo. No sabemos todavía qué es lo que se viene encima. Las cosas hoy día están bien grises, por lo menos. Sí. Y para no asustar, pero hay que estar pendientes. Sé que hay un momento en el mundo donde probablemente hay que
estar muy atento es hoy día. Sí. Porque las cosas pasan, las cosas pencas pasan no solamente por una racionalidad de alguien que quiere ejecutar algo, sino que por errores, por ego, por un montón de otras consideraciones que no son frenadas a tiempo. Así es. Bueno, Alberto Mayol, muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más y Bueno, nos gracias, estaremos Fernando. viendo porque hay que ir pensando cada vez más tiempo lo que está pasando Sí. y que no nos quedemos con las típicas respuestas clásicas. Oye, pero si esto ha pasado antes, ¿cierto? No, O sea, me acuerdo del 2011, Primavera Árabe, decían, el triunfo de los valores occidentales en Medio Oriente. claro, Vamos a mirar. vamos a mirar. No pasó nada. Muchas gracias por su sintonía, que les vaya muy bien, nos vemos mañana.